Benvingut Banchuri, ¿qué tal chavos y chavas? El otro día estaba en la universidad y nuestro maestro nos preguntó, ¿por qué creen que Donald Trump tome estas decisiones? Bueno, para dar contexto, estamos en el año 2025 y recientemente Donald Trump acaba de ser electo como presidente de los Estados Unidos. Tiene menos de 2 meses que está ejerciendo ese poder ejecutivo y una de las propuestas que él tenía era que iba a aumentar en un 25% los aranceles hacia México y Canadá. Canadá viene incluido por el TEMEC y porque pues, estamos relacionados económicamente y territorialmente. Siendo así, México dijo, momento, ¿por qué me quieres aumentar los aranceles? Y Donald Trump volvió a la noticia que durante los últimos 5 años ha circulado por las redes sociales. Ustedes los mexicanos no paran de mandar droga a Estados Unidos, principalmente fentanilo. Hemos visto en redes sociales como la ciudad de Filadelfia se encuentra llena de los famosos zombies debido a personas que están enfermas y que son adictas a dichas sustancias, ¿no? Pero entonces ahí es donde entra lo que yo considero que es una estrategia económica que tiene Estados Unidos. Y recalco que esta estrategia no es exclusivamente de Donald Trump, sino del país como tal, de su sistema de operaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta estrategia económica tendría que llevarse a cabo por medio de muchos políticos a lo largo de diferentes años y no podría llevarlo a cabo solo una persona. Bueno, ¿en qué consiste este plan estratégico del que estoy hablando? Bueno, se supone que la principal excusa de Donald Trump para poner los aranceles es que México vende droga a la población de Estados Unidos. Nosotros ya sabemos que ese comentario juega con un pequeño truco, ¿no? Recordamos la frase de compra y venta, ¿no? Evidentemente, como los drogadictos allá no están bien regularizados, sigue llegando la droga y no hay campañas que fomenten pues el consumo ni restricciones al respecto, al menos en control. Ese es un problema interno de Estados Unidos que no involucra a México, al menos directamente. Indirectamente sí, porque los carteles mexicanos y tal son los proveedores de la droga. Pero dejando eso a un lado, entendemos que Estados Unidos, siendo un país primermundista, con mucha capacidad económica y judicial, no sean capaces de controlar la frontera. Entendería que México, que es un país menos desarrollado y con menos poder económico, no pueda controlar la frontera, pero si nos comparamos con nuestro vecino del norte, es un poco extraño que ellos no sean capaces de controlar la frontera, ¿no? Tal vez de lo que ocurre afuera no, porque territorialmente no les corresponde, pero al menos internamente sí deberían de ser capaces de controlar lo que sucede en la frontera. Y ahí es cuando entra la estrategia económica. Yo creo que Estados Unidos dice, estoy dispuesto a sacrificar a algunos ciudadanos con la droga con tal de dejar que entren armas a México. Porque para recapitular, las armas que se utilizan aquí en México no se fabrican aquí, se fabrican en otros países, principalmente en Estados Unidos. Es decir, la pistola que utiliza el asaltante en su motocicleta en cualquier esquina o callejón proviene de Estados Unidos en su mayoría. Por ende, también las armas que los cárteles utilizan y demás munición y armamentos provienen de Estados Unidos. Haz de cuenta que en vez de que el narco reciba dólares gringos, recibe armas. Es un intercambio mutuo. Y pues llámenme loco, pero yo creo que una pistola mata más rápido que la droga. Entonces, Estados Unidos dice, yo prefiero que algunos estadounidenses adictos desfallezcan con tal de que la economía ilegal de la droga y las armas siga fluctuando entre México y Estados Unidos. Y dirán, ¿por qué Donald Trump quiere que eso siga sucediendo? Bueno, a Donald Trump le interesa que las armas lleguen aquí en México para que se utilicen aquí y entre nosotros nos acabemos, por así decirlo, pero ese no es el principal motivo. Si recuerdan, hace 2 años aproximadamente, un político estadounidense sugirió que los cárteles mexicanos son considerados terrorismo para Estados Unidos. Estados Unidos históricamente ha demostrado que él hace lo que él quiere y él puede denominar conceptos que él quiere. Estados Unidos catalogaba a los cárteles como terrorismo, pero por si no lo sabían, cada país tiene un concepto de terrorismo diferente. En este caso, México no considera a los cárteles mexicanos como terrorismo, sino como crimen organizado. Pero ¿por qué a Estados Unidos le interesaría que los cárteles fueran terrorismo? Bueno, una de las soluciones que se dio en la política de Estados Unidos era que fuerzas estadounidenses pudieran invadir territorio mexicano, sobre todo la zona del norte, con el propósito de combatir el narcotráfico, ¿no? Y los cárteles. Entonces, eso evidentemente no sería la primera vez que ocurre. Muchas personas creen que el territorio de Texas fue vendido por medio de Santana, pero en realidad no fue directamente una venta, sino que los estadounidenses poco a poco fueron invadiendo la frontera, fueron invadiendo gran parte del territorio de Texas, y poco a poco, y con el pasar de los años, ese estado formó parte de Estados Unidos. Entonces, esa invasión estadounidense que viviría México consistiría en muchos gringos viviendo en territorio mexicano. No quiero asumir que quisieran adueñarse de las fronteras, pero hasta cierto punto ya podrían invadir México de forma indirecta. De todas formas, si México no les autorizara a los estadounidenses invadir el narco aquí en México, principalmente porque ese es un problema que nos corresponde a nosotros y es nuestra responsabilidad y nosotros como mexicanos queremos combatir eso internamente, es un problema interno, ¿no? Si de todas formas México no le permitiera eso a Estados Unidos, sería el plan perfecto porque, repito, Donald Trump deja que exista ese tráfico ilegal con tal de que existan cárteles poderosos aquí en México para poder tener una excusa de económicamente ponerle aranceles a México, ponerle un castigo. Si no fueran los aranceles sería otra cosa y así sucesivamente. Lo que pasa es que las redes sociales y la cantidad extraorbitante de latinos en Estados Unidos, más la presión social, ha hecho que Donald Trump no pueda ejercer dicho castigo, por así decirlo, ¿no? Entonces, Estados Unidos es como ese amigo que te ayuda, es tu compañero y estás creciendo junto a tu compañero, pero no deja que le vaya mejor que a ti, ¿me entiendes? O sea, a Estados Unidos le gusta que a México le vaya bien porque somos vecinos, pero no mejor que a él. Estados Unidos es egoísta en ese aspecto, no es colaborativo realmente, ¿no? Además, históricamente, Estados Unidos es un país que va de la mano con las armas, es un país que va muy apegado a lo que es el armamento bélico y demás, y obviamente tienen el lujo de poder producir armamento, armas básicas, pistolas, rifles, etcétera, en mucha cantidad. Entonces, un pequeñísimo porcentaje de esas armas va destinada a los cárteles, porque repito que en México no hay fábricas
o no hay fábricas suficientes como para que el cártel tenga tanto poder bélico. Evidentemente también hay corrupción mexicana, también hay robos de parte de los cárteles, también hay mucha corrupción y tratos que no, ¿cómo decirlo?, no, de una forma normal no se podrían conseguir. Es decir, que los cárteles tengan camiones monstruo y mucho armamento que debería pertenecerle al ejército es para hacérselo ver, ¿no? Entonces, de todas formas, no todo el ejército mexicano es malo. Digamos que un porcentaje de todo el ejército mexicano realmente es corrupto, pero no más del 50%. Si no, no habría guerrillas, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, en conclusión, creo que esa es la estrategia económica de Estados Unidos. Permitir que exista el cártel en México para poder tener una excusa de ponerle un castigo económico al país. Porque, según ellos, consideran que es terrorismo que el cártel mexicano venda droga ilegal a los estadounidenses, ¿sí? Y por eso nos pusieron un castigo de que ya no puedes pasar a Estados Unidos y de que no se puede trabajar ni siquiera de forma honesta ni con todos los buenos ánimos. Entonces, yo considero que ese es el plan estratégico que tiene Donald Trump. Hoy en día, la guerra no solamente es bélica. De hecho, actualmente, sobre todo en este mundo tan globalizado, lo principal, el principal medio de combate entre todos los países del mundo es la economía. Una vez una maestra me mencionó que la Tercera Guerra Mundial era algo imposible, según ella, porque la verdadera guerra ya está ocurriendo todo el tiempo. Estamos en una guerra comercial. Económicamente, los países están compitiendo entre ellos. Y no me parece mal, de hecho me parece una competencia sana, siempre y cuando no muera nadie, ¿no? Pero sí, o sea, los países a nivel global están compitiendo para ver quién tiene más dinero que otros. A mi parecer, el mayor referente de economía es China. China tiene su economía distribuida en todo el mundo. China fue inteligente o tal vez tuvo suerte, pero tiene la mejor economía del mundo. Está distribuida en todo el planeta. Lo que significa que no dependen directamente de un país, al menos en un gran porcentaje, como sí lo depende México, por ejemplo. México depende prácticamente la mayor parte de su mercado de Estados Unidos, ¿no? Todos nuestros tratos principales y tal vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en algún momento escuché que comparaban a México con China porque estábamos creciendo en el sector automotriz, en la industria manufacturera, en la creación de electrodomésticos y tal, y estaban llamando a México la segunda fábrica más grande del mundo. Pero eso a nivel estructural y de insumos, pero no a nivel de relaciones comerciales. Entonces, lo que México debería hacer para solucionar este tipo de problemas económicos es no depender de Estados Unidos y mirar a otros países, ¿no? Ver qué le puede ofrecer México a otros países o qué le pueden ofrecer otros países a México. Entonces, México es un país que no está bien administrado. Evidentemente, en los últimos 30 años México ha pegado un cambio increíble. El cambio o sea, hace 30 años México no se parecía en nada a lo que es hoy en día. Hemos pegado un cambio bestial. Económicamente hemos crecido mucho. Somos actualmente la economía número 11 o 12 a nivel mundial. Somos el país número 2 en cuanto a dinero económico. Y a eso Estados Unidos obviamente lo tiene bien revisado, ¿no? México tiene mucha suerte porque territorialmente está ubicada en una zona, México está en Norteamérica, pero México es el puente de América. México une a Estados Unidos con el resto de Sudamérica y no lo sabemos aprovechar. Si tú quieres entrar por el sur de forma fácil, puedes lograrlo de cualquier manera y no hay mucha restricción. México está rodeado de océanos, tiene mucho turismo, tiene muchas cosas que otros países no tienen y México es un privilegio ser México. Lo que pasa es que durante muchos años no supo administrarse de la mejor manera, pero los tiempos han cambiado y gracias a las redes sociales nos enteramos de muchas cosas. De hecho, mucha gente creía que lo de las drogas en Filadelfia y tal era algo reciente, cuando realmente para que una ciudad llegue a ese estado se tiene que llevar a cabo durante mucho tiempo. O sea, Filadelfia lleva probablemente así de mal durante más de una década, seguramente. De hecho, en la película de Rocky, la de Rocky 1, si no me equivoco, se grabó en esa ciudad y ya se veía como una ciudad conflictiva, ¿no? Y ya es una película ya vieja, ¿no? Eso para ponerlos en perspectiva, ¿no? Entonces, México requiere de distribuir su economía y de crear más relaciones a lo largo de todo el mundo y no depender solamente de Estados Unidos. ¿Y por qué creo que esto lo soluciona todos estos problemas? Bueno, porque repito que Estados Unidos creó todo este plan estratégico, toda esta estrategia económica, mejor dicho, para tener una excusa de quitarle más dinero a México, ¿no? Entonces, porque repito, si Estados Unidos quisiera realmente poner un límite en la frontera para que la droga ya no pase, ya lo habría hecho desde hace mucho tiempo, pero se estaban esperando hasta tener una fecha tentativa y decir, ¿sabes qué? La droga ya no va a pasar a México porque ya está matando demasiadas personas estadounidenses, pero yo ya he distribuido muchísimo armamento a México, ¿no? Y sí sería algo sospechoso si en los próximos años sigue llegando mucha arma a México, ¿no? Repito, no solamente proviene de Estados Unidos las armas, pero en su gran mayoría sí. Entonces hay que tener controlado tanto el norte como el sur, oeste y este de México, porque por todos lados puede entrar mercancía ilegal, pero repito que Estados Unidos hace lo que quiere. Estados Unidos permite que sucedan este tipo de transacciones ilegales con tal de tener una excusa de ponerle un castigo económico a México, tal y como lo hizo. Actualmente, como México no se deja, este castigo arancelario se aplazó un mes para ver qué sucede. En lo personal, yo creo que ahorita Donald Trump evidentemente es un personaje polémico y que le gusta el poder y fardar de decisiones y tal. Y obviamente es un sujeto que está loco, pero es inteligente. Donald Trump supo llevar a cabo esta estrategia económica que, repito, no la inventó él, ¿no? Esto forma parte de la política estadounidense, ¿no? Evidentemente esto no se cuenta a los cuatro vientos, pero es algo que se puede interpretar, ¿no? Evidentemente todo esto forma parte de una teoría, porque no hay pruebas concretas, pero si nos vamos históricamente, o sea, Estados Unidos es un poco hipócrita que no permita el apoyo de los migrantes en su país. Evidentemente, entrar de forma ilegal a Estados Unidos es ilegal, es decir, está mal. Yo no puedo decir como mexicano, no, está justificado porque vamos a trabajar. Realmente, pues es ilegal entrar a Estados Unidos mojado. Se tiene que hacer, hay un procedimiento con el cual se lleva a cabo un control de la población, ¿no? Pero si ya están allá, yo creo que como son personas que van dignamente a trabajar, lo mejor, en vez de gastar tanto dinero regresando a todos los migrantes a sus países, ese dinero puedes utilizarlo para regularizar todos los ciudadanos que están ilegalmente allá para que formen parte de tu sociedad, para que paguen sus impuestos y para que contribuyan a tu país, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos meses, finalizando el año probablemente, Donald Trump deje que otra vez los migrantes lleguen a su país.
Yo creo que, evidentemente, como ya lo mencioné, Donald Trump es un personaje polémico y acaba de ser electo presidente, entonces es cuando más tiene que mostrar mano dura. Pero sinceramente yo creo que le va a bajar los próximos meses y no se va a poner tan estricto. ¿Por qué? Porque ya habrá intentado hacer ese plan del 25% de los aranceles, que también tuvo que haber incluido a Canadá, porque formamos parte de la misma economía, ¿no? Entonces, debido a esto, México se está poniendo las pilas, pero no, de momento no hemos dejado que nos afecte. En teoría, si estos aranceles nos afectan, yo lo veo como un golpe que nos hace darnos cuenta de cómo funciona la economía en México, ¿no? De hecho, la actual presidenta o presidente, como le quieres decir, Claudia Sheinbaum, digo presidente porque se supone que precede un ente y técnicamente las dos formas están correctas, ¿no? Pero bueno, ella mencionó lo de las armas y de hecho me dio bastante alegría que ella dijera lo mismo que yo pensé sin siquiera haber escuchado su propuesta, ¿no? Claudia Sheinbaum mencionaba que con la plática que tuvo con Donald Trump de que no dejará pasar armas a México, al igual que ella no dejaría pasar drogas a Estados Unidos, ¿no? Pero Donald Trump casi no habla al respecto de eso. Eso es un detalle que yo he notado y por eso fomento más mi teoría de que Donald Trump sabe y es consciente de todas las armas que entran ilegalmente a México, ¿no? Yo pensaba que tener armas en México era totalmente ilegal. Aparentemente sí puedes tener cierto tipo de armas con permisos especiales y necesitas otros permisos para poderla transportar en autos y demás, pero esos son temas aparte, ¿no? Eso es totalmente fuera de algo ilegal, ¿no? De una transacción ilegal. Entonces yo creo que esa es la estrategia económica que Estados Unidos está llevando a cabo y es por eso que México tiene que ver diferentes maneras de distribuir su economía y no depender tanto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que un 25% en los aranceles entre Estados Unidos y México nos va a afectar demasiado, es porque sabe que, y es consciente de que no tenemos otro país que nos ayude. Lo bueno es que México, social y políticamente, se lleva bien con todo el mundo, entonces no nos haría daño ver ofertas que lleguen de otros países, ¿no? Ofertas en cuanto a sector privado, economía, tal vez no organizaciones internacionales, pero sí transacciones económicas relacionadas a las empresas, a la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y recalcando que México tiene que sacar provecho de su potencial, ¿no? Como lo he dicho, en los últimos 30 años México ha explotado su potencial mucho, pero aún podemos hacer mucho más. Todavía a México le falta muchísimo. Esto se ve, con un claro ejemplo, está el sueño americano, ¿no? El sueño americano consistía en eso, ¿no? Hace 30 años, bueno, para empezar, todos los mexicanos al menos conocemos a una persona que se fue ilegalmente a Estados Unidos, ¿no? En el pasado era muy común, mucho más común, que las personas se fueran ilegalmente a Estados Unidos. De hecho, gracias a las redes sociales, hoy en día es más difícil que en la migra asesine a los mexicanos mojados, porque antes no había celulares que pudieran evidenciarlo de forma fácil, y antes la migra no tenía piedad y realmente mataba a todos en la frontera, ¿no? Pero hoy en día las redes sociales han permitido que eso sea más complicado, ¿no? De todas formas sigue sucediendo y siguen matando a personas en la frontera, pero evidentemente esto no lo muestran en pues, la televisión, ¿no? A veces las redes sociales son buenas y nos sirven para tener documentado y comunicado a todo el mundo de lo que sucede, ¿no? Y regreso a lo mismo, el sueño americano realmente es una ilusión y eso lo averiguamos gracias a las redes sociales. ¿Por qué lo digo? Bueno, la ventaja real de ir a trabajar a Estados Unidos no es vivir como tal en Estados Unidos. En Estados Unidos todo es más caro, todo económicamente te vale más, cuesta más, es mucho más complicado vivir en Estados Unidos si eres una persona que acaba de llegar, ¿no? El verdadero beneficio de trabajar en Estados Unidos se lo lleva la familia de la persona que fue a trabajar. Es decir, en una familia de 5 personas, el padre, por ejemplo, va a Estados Unidos a trabajar y manda dólares hacia México, ¿no? Ahí está el verdadero beneficio. Se lo lleva la familia, ¿no? Que se quedó aquí en México porque hace el cambio de moneda y con unos cuantos dólares allá te puedes comprar más cosas aquí, ¿no? Ese es el verdadero beneficio. Pero vivir en Estados Unidos realmente es bastante complicado. Y sinceramente considero que México tiene muy buenas vías de desarrollo como para poder trabajar aquí y vivir aquí y tener una vida muy digna y muy buena sin necesidad de mancharse las manos en Estados Unidos, ¿no? De hecho, ya lo hemos visto como actualmente en redes sociales muchos gringos se han visto molestos también por la decisión de Donald Trump, porque algunos sí valoran el trabajo de los mexicanos o bueno, de los latinoamericanos en Estados Unidos. Y repito, latinoamericanos y americanos somos hermanos, ¿no? O sea, formamos parte del mismo continente, ¿no? Y repito que México es el puente de América, pero no le sacamos provecho. Yo no tengo problemas con que vengan migrantes aquí a México porque sería hipócrita como mexicano, sabiendo que muchos mexicanos han entrado de forma ilegal a Estados Unidos. Sería hipócrita que yo diga, bueno, pues los haitianos y los venezolanos y tal no son recibidos aquí. Pues no, o sea, sería hipócrita. Yo no tengo ningún problema con que vengan a mi país, pero que lo hagan de la forma legal. Y si no pueden hacerlo de la forma legal, bueno, el gobierno trata a los migrantes como humanos y se les da una regularización y un proceso que los hace formar parte de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en eso consiste todo este proceso. Yo repito que no tengo ningún problema con que vengan, siempre y cuando vengan a trabajar aquí al país, ¿no? No vengan a estorbar o a robar o a causar disturbios, sino que vengan a fomentar la economía del país y a que crezca México como tal, ¿no? Entonces, y yo considero que Estados Unidos sí es hipócrita al no dejar que entren migrantes, porque si recuerdan bien, históricamente, Estados Unidos es un país que fue fundado por extranjeros prácticamente. Hace más de 200 años, Estados Unidos, todo el territorio estadounidense, se llenó de muchos extranjeros. ¿Por qué? Porque recordemos que los nativos americanos son los indios de piel roja, que hoy en día algunos persisten, pero evidentemente se han visto, básicamente fue un exterminio de los extranjeros rubios y güeros que vinieron de Europa y de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, sería un poco irónico que los estadounidenses no permitan que entren a su país, ¿no? Repito, hay que hacerlo de la forma legal porque tiene que haber un control de la población para gastos económicos, para ayudas, para estrategias políticas y sociales, ¿no? Pero hacerlo de forma legal tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, yo opino que ese es el motivo principal por el que Estados Unidos realizó esta estrategia económica. Le intentó poner aranceles a México por medio de la transacción del fentanilo y las drogas, sacrificando a algunos estadounidenses con tal de que los cárteles mexicanos adquieran poder y así tener una excusa para poder invadir México, o un segundo castigo, un plan B, aumentar los aranceles. Así que de momento México no lo va a permitir. Esperemos que esto de los aranceles se socave y vamos a ver los próximos meses a ver qué sucede, a ver si mi estrategia económica se cumple. Y esperemos sobre todo que México reaccione ante este golpe o intento de golpe de Estados Unidos y que amplíe su economía y la distribuya, creando relaciones económicas con muchos más países a lo largo del mundo y de diferentes continentes.
Gracias por haberme escuchado. Esperemos a ver qué sucede en los próximos meses. No tengo un plan C que podría tener Estados Unidos. Yo lo único que sé es que cualquier cosa que Estados Unidos haga, cualquiera, está relacionada al dinero únicamente, a la adquisición de dinero y a quitarle recursos y dinero a los demás países. Que no lo culpo, evidentemente todos quisiéramos tener poder, pero a México también le interesa crear relaciones no solamente económicas, sino culturales y sociales, ¿no? O sea, queremos llevarnos bien. Pero si queremos ayudar al resto del mundo, primero tenemos que estar bien nosotros. Entonces, para que México pueda ser, ¿cómo decirlo? Servicial y ser humilde y ayudar para que haya prosperidad a otros países menos desarrollados, primero tenemos que desarrollarnos nosotros por completo. Y si Dios quiere, en los próximos 30 o 50 años, ser una potencia mundial. Que yo estoy seguro que bien gobernado y bien administrado, juntos podemos lograrlo. Porque recuerden que esto no solamente es para los políticos, esto forma parte tanto del pueblo como de los políticos. Porque les recuerdo que los políticos son representantes de nosotros. Nosotros los elegimos porque no tenemos tiempo de dedicarnos a la política y a realizar estudios económicos y sociales. Ellos son representantes de nosotros. Entonces estamos juntos en esto, ¿no? Entonces, si tú eres de los que critican al gobierno, estás en todo tu derecho, pero yo te invito a que si vas a criticar al gobierno, también des una solución. Porque hay muchas personas que tiran caca y insultan y solamente se quejan del país, pero no hacen su granito de arena y no hacen su aportación. Entonces, de corazón espero que juntos logremos llevarnos bien. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande no solamente con nuestro propio país, sino con el mundo. ¿Por qué? Porque México tiene mucho potencial y un gran poder. Y como se dijo en alguna película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, mentalmente los mexicanos somos poderosos y somos buenas personas. Y sabiendo eso, el mundo está en nuestras manos para salvarlo y hay que salvarlo. Así que gracias por escucharme y bon voyage. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. En los últimos años, el fentanilo ha sido el tema que ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y México. Congresistas republicanos se han enfrentado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes señalan que es del lado mexicano por donde pasa la sustancia, y han manifestado el interés por combatir esta situación, declarando a los grupos criminales mexicanos como grupos terroristas. To the president of Mexico, fentanyl is a weapon of mass destruction being unleashed on America from your country. It's coming from your country. You're allowing safe havens for these groups to operate with impunity. No hay que perdernos solamente en esta clase de ping pong de sí, que si Golfo de América, que si América Mexicana. Hay que entender la amenaza que representa Donald Trump en cuestión de seguridad, en cuestión de migración, socialmente, el impacto económico con las tarifas. Estamos hablando de un presidente que está, además de amenazar con que Canadá sea el estado 51, Groenlandia, Panamá. Hablando de México, ha amenazado y el que quiere que sea su secretario de seguridad ha respaldado también esa idea, y el zar de la frontera también, que quieren intervenir militarmente en México. El secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa, exactamente. Entonces, son riesgos muy peligrosos, muy graves, y por eso yo creo que es necesario que la presidenta, como lo ha hecho, mantenga esta contundencia, porque realmente Trump representa una amenaza muy fuerte a nuestro país, no solamente económicamente con las tarifas, sino en materia de seguridad. Que Estados Unidos esté planeando intervenir México es aberrante. Coincidencia, a mí me parece toda una estrategia para justificar lo que Trump quiere lograr, que es una intervención militar en México. Y personas que me estén escuchando podrían decir que quizás esto es una teoría conspirativa. No, es la declaración que dio su exsecretario de Defensa. El exsecretario de Defensa de Donald Trump salió ante medios y dijo: Trump quería mandar misiles a México y su equipo tuvo que interceder y detenerlo. Ese es el personaje que está regresando a la Casa Blanca, que está regresando con este discurso y que además está regresando con un gabinete de adeptos, de gente profundamente fiel. En ese momento, afortunadamente, tuvo un secretario de la Defensa que le dijo: hey, no puedes bombardear a nuestro principal socio comercial. Pero ahorita, ¿a quién tiene como su secretario de la Defensa? Tiene a Pete Hegseth, que, para quien no sepan quién es este cuate, pues es un todavía conductor de Fox News, que es un medio de comunicación de ultraderecha de Estados Unidos, que incluso ha enfrentado procesos legales por difundir desinformación, por hacer propaganda a favor de Donald Trump, evidentemente. Pero que ahora experiencia militar sí tiene. Tiene experiencia militar, sí. Estrategia de migración que viene desde hace meses. Y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio... reconoció este esfuerzo que se está haciendo. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Hablamos también del tema de seguridad. Me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías. La presidenta también respondió a la publicación de la revista estadounidense Rolling Stone, donde se señala que el equipo de Donald Trump estaría evaluando una invasión suave a México a través de agentes encubiertos para contener a los cárteles de las drogas e incluso atacar su infraestructura con drones no tripulados. Esto es toda una película. ¿Cuál es su base?
Yo lo que me sustento pues es en la conversación dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. México es un país libre, independiente, soberano. Y eso está por encima de todo. Después de mediodía en Palacio Nacional, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marina, Bienestar, Salud, Educación, Agricultura y Gobernación se reunieron durante 2 horas con la presidenta Sheinbaum. En el encuentro también estuvieron los encargados de las subsecretarías de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría del Trabajo, Desarrollo Agrario y las futuras secretarías de Mujeres y Alimentación para el Bienestar. Desde Massachusetts, en pleno Día de Acción de Gracias en ese país, el presidente Joe Biden se refirió a la decisión de Trump sobre los aranceles. Espero que lo reconsidere. Creo que es algo contraproducente. Tenemos una situación inusual en la Unión Americana. Estamos rodeados por el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y 2 aliados, México y Canadá. Y lo último que necesitamos es empezar a estropear esas relaciones. Donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA, como lo demuestra un juicio contra una farmacéutica. Hay series en la televisión que lo explican. Es más, la droga que causó la crisis de consumo de opioides sintéticos la siguen vendiendo en sus farmacias con autorización oficial. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, por esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. La gráfica esta que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada nada menos y nada más que por nuestro equipo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. A nuestros hermanos y hermanas mexicanos en Estados Unidos, quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos. El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra. Les digo que aquí está su presidenta. Tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo. Nada de lo que hagamos nosotros afectará la dignidad y los intereses del pueblo de México. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aprovechar la misma senda de Claudia Sheinbaum alrededor de cómo posición fuerte, diplomacia fuerte, mano tendida. Escuchen a Claudia Sheinbaum como anunciaba ella antes que Trump, hemos llegado a un acuerdo. Plan B, se para. Y al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México, y este fue el resultado del acuerdo. Pero una conversación cara a cara, face to face, por teléfono, pero hablando de qué manera se podía resolver. Incluso fíjense que hubo tiempo incluso para determinar bromas alrededor. Bueno, pues se podría hacer de esta manera, ¿cuánto tiempo quieren? No quiero aranceles, bueno, dejémoslos un mes, vale, vamos a ver un mes pausado de los aranceles, vamos a ver de aquí, a partir de aquí un mes cómo se trabaja, o cómo se puede trabajar, o cómo trabajan juntos México y Estados Unidos. La voluntad de México es trabajar para no empeorar la situación económica de México, pero también de Estados Unidos colateralmente, pero sobre todo de México. La situación alrededor de Estados Unidos es de un inicio de muy buena sintonía entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, que quizá es la mejor noticia de las últimas 24 horas tanto para México como para Estados Unidos. Hablaremos enseguida de China, donde el lío sigue esta mañana. A partir de ahí, un tuit de Donald Trump alrededor de Claudia Sheinbaum. Acabo de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue una conversación amistosa en la que ella aceptó suministrar inmediatamente 10,000 soldados mexicanos en la frontera que separa México y los Estados Unidos. Estos soldados serán designados específicamente para detener el flujo de fentanilo y los migrantes ilegales a nuestro país. Además, acordamos pausar inmediatamente los aranceles anticipados durante un periodo de un mes, durante el cual tendremos negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick. Ya saben quiénes son las 3 personas más importantes alrededor de Donald Trump y representantes de alto nivel de México. Espero participar en esas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras intentamos lograr un acuerdo entre nuestros dos países. Tienen ahí colateralmente quiénes son los 3 más importantes ahora mismo alrededor de Donald Trump: Marco Rubio, Scott Bessent, Howard Lutnick. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.